Rías barra Sona. ¿Qué sucede aquí? La pregunta había sido hecha hacia las tres chicas y el castaño, pero lo más destacable de esto era que una de ellas portaba una armadura algo inusual para la época. Al igual que Issei portaba nuevamente aquellas espadas gemelas, esto hizo que Rías se volviera a enojar con él por desobedecer sus órdenes. Era la tercera vez que lo hacía. Ella lentamente se fue acercando hacia el castaño, su mirada irradiaba un gran enojo, no solo su mirada, sus manos temblaban de enojo, era la primera vez que se sentía de esa manera, pero ese no era su único sentimiento, también se sentía angustiada, emociones que solo le provocaban un malestar, y todo eso era causado por su nuevo sirviente. Al llegar junto al castaño esta vez, no se contuvo, alzó su mano solo para dar una gran bofetada. Tan fuerte fue el golpe que recibió el castaño que su mejilla estaba tan roja que incluso se notaba la palma de la mano de Rías. Issei no dijo nada, él sabía que esto podría suceder de todas maneras, no había excusa alguna, lo entendía bien. Su falta fue desobedecer nuevamente a su ama y su castigo era el correcto. Él solo agachó la mirada, pero antes de poder decir algo Sona habló. Sona. Rías, creo que te excediste, entiendo que estés enojada con él, pero, al menos debiste escuchar lo que tenía que decir antes de hacer algo como lo que has hecho. No negaré que yo hubiera hecho lo mismo si estuviera en tu situación, no soy nadie para decírtelo, Rías. ¿Y bien cuál fue el motivo por el que desobedeciste a tu ama Issei? Issei se mantuvo callado por unos segundos, él realmente no quería responder, se sentía mal, era la tercera vez que veía a su ama con esa mirada de dolor y angustia hacia él. Lentamente alzó su mirada solo para ver a su ama derramar lágrimas, esas lágrimas eran causadas por él, realmente se sentía culpable de hacerla sufrir, pero como el Sekiryu-tei héroe reencarnado, él tenía un destino lleno de dolor, ira, odio, sufrimiento, tristeza y venganza, algo por lo que sufriría en su futuro, pero que lentamente experimentaría a lo largo de su vida. Sin más respondió. Issei. Lo hice porque sentí las presencias de tres personas, no sabía si eran enemigos o aliados, desconocía cuáles eran las intenciones de ellas tres, es por ese motivo que vine a la entrada del instituto, pero veo que nuevamente hice algo que ha lastimado a mi ama. Al escuchar lo que dijo Issei, todas las figuras presentes se sorprendieron por el tono de voz del chico, se escuchaba triste, pero lo que más la sorprendió fue su mirada, una sin brillo, sin vida, pero nuevamente una de las presentes habló. Mordred. Suficiente. No sé lo que sucede, pero este chico solo hizo lo que creía correcto, y aún así tu pelirroja solo lo recriminaste por haberte desobedecido. No solo eso, también te atreviste a golpearlo por un motivo tan tonto. No me importa si eres su amo o lo que sea, pero mi deber como caballero es protegerlo, aunque eso me desagrada. Issei solo escuchó las palabras de Mordred, y sin decir alguna palabra decidió solo caminar y alejarse de ahí. Realmente no quería estar enfrente de nadie, ni siquiera estar al lado de su ama, pero antes de poder avanzar Mordred le habló solo para hacerle una pregunta. Mordred. ¿Solo te irás como si fueras un cobarde que no puede afrontar un simple problema? ¿Acaso solo agacharás la cabeza y te irás? Tienes el poder de un héroe dentro de ti, pero solo agachar la cabeza como un perro al que han regañado. Vaya que para ser un dragón no tienes lo que se necesita para estar en la cima, solo te humillas por una simple niña. ¿De qué sirve tener poder si no puedes usarlo libremente? Dos simples preguntas que lograron hacer eco dentro de Issei, eran tan simples que no podía entenderlo, y solo surgió una respuesta tan clara que nadie podía entender, solo él mismo. Yo ya estoy roto por dentro y nadie puede salvarme, mi cuerpo está hecho de espadas, soy el Sekiryu-tei y mi maldición siempre será sufrir. Esas eran sus respuestas dentro de sus pensamientos, era claro, su único camino a seguir era uno lleno de sangre y dolor. Ante este hecho él volteó y contestó. Issei. ¿Dices que poseo poder? Te equivocas, ese poder del que hablas todavía no lo poseo, solo sigo siendo aquel patético chico que no puede proteger nada, ni siquiera pude proteger mi propia vida. En cuanto a tu primera pregunta, no estoy huyendo, simplemente no tengo nada más que decir. La decisión de mi ama fue golpearme, la mía solo fue callarme y no decir nada, simplemente porque ella juzgó mis actos como desobediencia. Es simple y a la vez tonto, pero es mi deber estar siempre a su lado como una simple pieza que puede utilizar a su antojo, ya que ella me salvó de la muerte y eso es algo que no se puede pagar con dinero o con un simple agradecimiento. Mi única forma de pagar es servirle de la forma que ella le plazca. Las palabras del castaño estaban en lo correcto de alguna forma, esto sorprendió a todas las presentes y más aún para dos diablesas. La actitud de Issei las sorprendió tanto que ya no pudieron decir nada, solo observar cómo se iba del lugar. Jeanne. Lamentamos que esto se haya vuelto un malentendido, pero nuestro deber es cuidar de él. Me gustaría dar más información, pero eso es algo que no puedo hacer. Espero que puedan entender que nuestro único deber es cuidarlo. Sona barra Rías. Entendemos, aunque preguntemos no nos dirían nada, por el momento pueden esperar en mi club. Rías.
Sona me haré cargo, espero que esto no sea ningún inconveniente, y también lamentó las molestias. Sona. Adelante Rías, solo manténme informada, por lo demás yo me haré cargo. Ambas demonios se habían despedido y habían empezado a tomar rumbos diferentes, mientras que con Rías ella solamente se dirigía al club de investigación de lo oculto. Durante el corto transcurso se sentía realmente tenso, más por Mordred, que solo miraba a Rías de forma desaprobatoria. Era un ambiente incómodo hasta que llegaron al club. Rías. Por el momento esperen aquí, adelante, tomen asiento. Supongo que su viaje fue agotador. Por el momento esperen en lo que termina las clases y los demás miembros del club llegan. Fue lo único que dijo Ria. Las tres chicas solo asintieron y tomaron asiento en los sofás y decidieron esperar. Era lo mejor para ellas en ese momento. Su caminata las tenía agotadas. Mientras tanto, con Issei seguía caminando en el instituto hasta que es detenido por la vicepresidenta del consejo estudiantil. Tsubaki. ¿Y? ¿Qué no se supone que tienes que estar descansando? Yodou Issei. Tsubaki-senpai, es raro verla por estos lugares, o más bien dime qué desea la vicepresidenta del consejo. ¿Acaso te envió la presidenta? Porque de ser así no estoy de ánimos de hablar con ella ni con nadie, así que discúlpame, descartaría, pero será mejor que te vayas. Tsubaki seguía con su expresión seria. No le impresionó el cambio de actitud de Issei. Para ella estaba claro, de ser un chico normal a un demonio era lo más común para un reencarnado, sentir de confundido y saber que de ahora en adelante ya nada será lo mismo. Ella solo lo observó por un momento y al final le hizo una pregunta. Tsubaki, dime algo. Issei-san, ¿odias haberte convertido en un demonio reencarnado? Issei, ¿odiar? Es algo que no tengo permitido sentir, ni siquiera lo que es el amor. Esos sentimientos no existen para mí, lo único que está en mí es la ira, el dolor, el desprecio y la voluntad de seguir adelante y nunca voltear hacia atrás. Ese es mi destino, Tsubaki-senpai, lo demás es proteger a Rías Gremory como su peón y guardián. Ese es mi único papel. Las palabras del castaño habían tomado por sorpresa a Tsubaki. Era un caso único, ante ella estaba un chico que no apreciaba su vida, no ya se había rendido ante la vida, decidió solo adaptarse, no le importaba su forma de vivir, ella realmente se preocupó por él. Era la primera vez que lo veía así. No solo eso, ella siempre lo había observado, su alegre sonrisa, su lado pervertido, todo sobre aquel chico ya no existía frente a ella, solo estaba un cascarón vacío, una persona a la que le habían robado parte de su ser. Lo único que se le había ocurrido en ese momento a Tsubaki fue abrazarlo de forma tierna. Issei se había sorprendido por tal acto de su senpai. No solo eso, si alguien los llegara a ver sería un problema para él y la vicepresidenta. En un instante él se alejó de ella dejándola sorprendida y a la vez ruborizada por lo que había hecho. Inmediatamente fue sacada de sus pensamientos y escuchó al castaño hablar. Issei. Vicepresidenta Tsubaki-senpai, será mejor que no vuelva a hacer eso, preferiría que no lo hiciera, no quiero que alguien malinterprete esto y después tengamos un problema más serio. Agradezco su forma de consolarme, pero no debería hacer algo que pueda avergonzarla. Si eso es todo lo que quería de mí, me retiro. Creo que mejor regreso a la sala del club. Si me disculpa, vicepresidenta, me retiro. Tsubaki observó al castaño a empezar a caminar hasta perderlo de vista. Ella aún seguía sorprendida. Aquel chico, que era conocido como la bestia pervertida de la Academia Kuo, había desaparecido. Solo estaba la sombra de lo que era Yodou Issei. Horas más tarde. Sala del Club Orc. Todos los presentes se sentían incómodos por la presencia de tres entidades, y el motivo era evidente. Las tres chicas enfrente de los del club tenían un gran poder que mantenían oculto. Las más susceptibles de todos fueron Akeno y Koneko. Ellas podían sentir que su poder era de temer, pero la tensión aumentó más cuando Issei entró al club. Al entrar fue observado por las tres entidades que él ya conocía, pero él aún así siguió su camino hasta llegar donde se encontraba su ama. Rías. Es bueno que hayas llegado, Issei-kun. Todos observaron cómo Issei asentía. No había dicho nada, solo asentir con su cabeza. Era como si hubiera cambiado de la noche a la mañana. ¿Quién no lo haría si te enteras que has muerto y te resucitan sin tu consentimiento? Issei. He vuelto, solo necesitaba un poco de tiempo para asimilar todo. Mostrando una sonrisa falsa que nadie descubrió excepto una de las tres rubias que estaban ahí. Ella lo había notado, era claro, ya ella misma conocía aquella forma de fingir que todo estaba bien. Era tan notable la falsedad de esa sonrisa, pero aún así no dijo nada ni hizo nada, solo observaba al pelicastaño de forma monótona. Rías. Seré breve. En este momento tenemos a tres visitantes que están aquí de forma permanente, sin más rodeos. Ellas han dicho que son las guardianas de Yodou Issei y su deber es protegerlo de futuras amenazas. Lo demás es confidencial, así que no pregunten más, ni yo sé cuál es el objetivo de esto.
Todos los miembros restantes habían escuchado de forma atenta y se habían sorprendido de cierta manera que su compañero más nuevo tenga que ser protegido, y antes de que alguno de ellos hablara fueron sorprendidos por las 3 entidades presentes. Lamentamos las molestias de esto, mi nombre es Jeanne Dark y ellas son. Mi nombre es Arturia Pendragon, es un placer conocerlos. TSK, esto se vuelve tedioso. Bien, mi nombre es Mordred Pendragon. La sala del club se había quedado en silencio por un momento, era tan obvio. Enfrente de ellos estaban personajes de épocas antiguas, leyendas que se creían personajes de cuento ya que sus increíbles logros habían trascendido, incluso los datos de cómo fueron en la vida seguía siendo confusa aunque fuese una mala broma. Enfrente de todos estaba el rey de la antigua Bretaña, el caballero de la traición Sir Mordred, y sobre todo Jeanne d'Arc, también conocida como la doncella de Orleans, en francés, la Pucelle. Don Remy, esto no solo los dejó atónitos ya que todo esto era tan confuso que no lo creían y mucho menos tener a seres que ya habían muerto, pero lo que más les sorprendió era saber que aquel, que era conocido como el rey de los caballeros, era una mujer, aunque los datos de cómo era físicamente siguen siendo confusos, que aún en esta era y época siguen habiendo dudas de cómo era, al igual de cómo era su hijo o hija Mordred. Sin duda siguen sin saber cómo era el rey Arturo en esta época, lo estuve investigando. Rías. Bueno, si hiciéramos preguntas no creo que terminemos y menos por lo que acabamos de escuchar, así que por el momento pasaremos al siguiente punto. Issei, tienes una misión de parte de un invocador, aunque me gustaría explicarte más a detalle esto. Me temo que no es posible ya que el pedido era para Koneko, pero ya había sido invocado por otro convocado, así que de forma de súplica te pido que ayudes a Koneko. Issei. No tiene que explicar nada, será un gusto ayudar a Mikoai en este asunto, mi única meta es servirle. Rías. Issei-kun no pudo decir algo ya que cierta chica había interrumpido a la pelirroja. Mordred. TSK, tú realmente me desesperas, ¿acaso es todo lo que quieres hacer, ser un vil sirviente? Aún cuanto tienes el poder de un héroe. Arturia. Es suficiente, Mordred, no digas ni una sola palabra más, esto no es de tu incumbencia. Mordred. Como desees, pero no creas que me quedaré callada siempre, ni mucho menos estaré conforme hasta que ese chico muestre sus verdaderas habilidades. Jeanne. Ambas es suficiente, este no es el momento y no es tiempo, entiendan. Si Issei-san no tiene deseos de hablar o mostrar su verdadero potencial, tal vez sea porque aún no lo controla y tampoco lo podemos obligar a que lo muestre. Después de una brusca y corta decisión, Rías volvió a hablar. Rías. Esto fue algo incómodo, ¿a qué no puedes hacer un círculo de transportación? ¿A qué no? Enseguida, solo tomará unos momentos para que el círculo mágico esté listo. En tan solo unos segundos un gran círculo de color rojo fue apareciendo y tomando forma hasta ser lo suficientemente estable para poder transportar a alguien. Fue en ese momento que Akeno había hablado. Akeno. Listo, Rías, los preparativos están listos, ahora solo falta que Issei se ponga en el círculo. Issei observó aquel círculo y luego cambió su mirada en donde se encontraba su ama solo para que ella le ordenara ponerse en el círculo, no sin antes decirle algunas palabras. Rías. Ve con cuidado y recuerda ser respetuoso con el invocador. Issei solo asintió y rápidamente se había posicionado en el círculo. Al estar listo, una gran luz resplandeció en la sala solo para mostrar una estela de luz blanca y ver cómo el castaño había sido teletransportado con éxito. Todos se quedaron tranquilos menos las 3 chicas presentes, ellas tenían un mal presentimiento. Ubicación desconocida / ciudad Kuo / minutos después. Issei había aparecido, pero no como él pensaba, había aparecido fuera de la casa del invocador. Eso solo le causó un mal presentimiento, aunque él no sabía con exactitud si esta era forma como debían aparecer o si era un error de cálculos. Sin más, Issei se acercó a la puerta y decidió tocar solo para percatarse de que la puerta estaba a medio abrir. Eso le causó más temor, pero aún así decidió entrar de forma sigilosa por unos segundos. Sintió que algo andábamos, pero decidió avanzar hasta que vio la silueta de una persona sentada en uno de los sillones que estaban en la sala. Issei. Lamento entrar de esta forma, soy Yodo Issei y vengo en representación de Koneko, disculpe, ¿se encuentra bien? Issei, al hacer esta pregunta, decidió ver a su invocador, que no contestaba. Al ver más claramente, la persona estaba solamente observando el televisor sin prestarle atención al castaño. Este, de forma más enojada, se acercó a él solo para observar una de las atrocidades más crueles. La persona que no prestaba atención estaba muerta, más claramente tenía el cuello cortado y 2 disparos en el pecho. No solo eso, tenía una especie de espada clavada en el corazón. Issei no podía creer lo que veía, pero eso había terminado. Cerca de él estaba, o más bien a sus espaldas,
ellas se encontraba el cuerpo de una mujer clavada de la forma más cruel posible. No solo eso, tenía síntomas de haber sido torturada. Lo peor que pudo notar Issei fue ver que el vientre de la mujer había sido abierto de forma inhumana. Era una escena cruel que una persona podría presenciar. Esto solo podía ser visto en una película de terror, pero esto era real. Issei quería vomitar realmente. Se sentía enfermo, asqueado de presenciar todo. Lo último que notó fue que en las paredes estaba escrito: muerte a los pecadores, aquellos que no habrá perdón para los pecadores y demonios. Issei por primera vez tuvo miedo. Sabía que debía huir, pero no fue así. Algo dentro de él le decía que debía eliminar al que hizo toda esta masacre. Sus pensamientos fueron detenidos por una risa psicótica. Ja. Issei se detuvo un momento. Sabía que era arriesgado, pero tenía que seguir hasta la siguiente habitación solo para ver lo peor que un chico podía presenciar con sus ojos. Issei estaba en shock. Frente a él estaba un peliplateado mutilado, las extremidades de un niño, una criatura que no tenía ninguna culpa. Era lo peor que pudo ver. El sujeto seguía haciendo atrocidades con el cuerpo del niño. Lo último que vio fue ver cómo aquel genocida le sacaba todos sus órganos del cuerpo de aquel niño. Esto último hizo que la ira apareciera en Issei, y fue así que encaró al lunático. Issei, eres un maldito bastardo, ¿cómo pudiste hacer esto? Aquel lunático había voltear solo para hablar. Oh. Pero mira que tenemos aquí un patético demonio de mierda. ¿Qué estás furioso de que haya matado a tus clientes? No me hagas reír, ellos eran pecadores que merecían por mi mano y más aún por hacer pactos con demonios de mierda como tú. Lo único que hice fue darles una muerte a estas miserables almas perdidas. Issei, eres un bastardo, ¿cómo pudiste matar a un niño a sangre fría? Esto solo fue misericordia. Sus padres tuvieron la culpa por haber preferido a los demonios en vez de nuestro Señor. Lo único que hice fue darle una muerte misericordiosa. No solo eso, todo aquel que tenga contacto con un demonio debe morir por mi mano y la obra del Señor. Ja. Issei, tú eres despreciable y te haces llamar cura. No, tú ya no eres un cura, solo eres un loco que le gusta matar gente por placer. No me compares con esos monjes de sotana de mierda. Yo soy un exorcista, ¿y tú quién mierda eres para juzgarme, pedazo de basura? No eres más que un vil demonio reencarnado, solo eres basura utilizable para esos demonios, un juguete que no vale nada, pero eso no importa. Ahora no puedo dejarte escapar. Después de todo me has visto, así que sé un buen demonio de mierda y deja que te arranque la cabeza para tenerla como trofeo. Antes de que aquel exorcista hiciera algún movimiento, Issei de un ágil movimiento esquivó un disparo que iba directo a su cabeza. Él lo sabía, tendría que luchar por su vida o sería un trofeo para ese loco. Antes de que pudiera hacer algo más, se escuchó nuevamente un disparo. Ban. 4 disparos fueron directo a donde se encontraba Issei. Este solo pudo esquivar 3 de los 4. Uno había logrado herir su pierna. Ya no había opción, debía luchar por su vida nuevamente. En un instante ya había invocado su voz Tedjar. El exorcista al anotar esto solo pudo decir: no puede ser, se supone que ya debes estar muerto, ¿cómo puedes seguir con vida? Issei, eres el primero en decir que debo estar muerto, o más bien eres el segundo que pregunta eso. Aunque ese ángel caído no era más que basura, dime cómo sabes de mí. Bueno, aunque pregunte, esa respuesta es simple. Aquel loco genocida tembló por un segundo. El tono de voz del castaño sona más monótona, sin vida y a la vez amenazante. No solo eso, su forma en la que descubrió para quién trabajaba, e incluso pudo intuir que él había matado a aquel ángel caído por la forma en se refirió a él. Él nuevamente habló. ¿Tú quién mierda eres? Bueno, ¿qué importa? Te mataré de una vez. Esta charla ya dura demasiado. Issei, opino lo mismo. Drake, prestan tu poder. Drake. Como gustes, compañero. Muestran este demente de qué estás hecho. Hazle saber el infierno que le espera. Issei asintió e inmediatamente se lanzó con el peli blanco, dándole un golpe al estómago. Esto solo lo hizo retroceder un poco, solo para volver a disparar. Acto seguido, el castaño había invocado las 2 espadas gemelas para bloquear las balas de la pistola. Esto impresionó al demente psicótico solo para volver a disparar. Lo que no esperaba era que el castaño se moviera más rápido y apareciera enfrente de él solo para destruir la pistola y dejarle una herida del peli blanco. Al ver que había sido herido, hizo una rabieta. Tu maldito demonio de mierda, ¿cómo te atreves a herirme a mi Freed Seizen? Tu maldita escoria, morirás por mi mano. Issei, solo hablas pero no veo que ataques. Bien, es hora. Traceon.
Las palabras provocativas de Issei resultaron a su favor ya que Fred se había enfurecido y se lanzó al ataque de manera desquiciada y de un momento a otro ya había sacado una especie de espada que emana un aura de luz muy parecida a las lanzas de luz que usaban los ángeles. Issei al notarlo solo pudo esquivar el primer ataque el cual había roto una de sus espadas. No era para tanto ya que solo estaba midiendo los movimientos de su enemigo y el resultado fue acertado. Era bueno con la espada, su movimientos era ágiles sin ninguna abertura, su defensa era sólida, pero eso no sería problema. El problema era el espacio en donde luchaba, pero aún así haría lo que fuera para salir victorioso. Nuevamente había invocado sus espadas. Esto no había sido pasado por alto por Fred y decidió preguntar: Fred, es interesante cómo puedes hacer eso. Issei no habló, solo se lanzó al ataque, pero esta vez su ataque fue diferente del anterior. De un momento ya estaban chocando sus espadas. Las habilidades de ambos era sin duda de primera. Issei hacía movimientos que apuntaban a sus puntos vitales. Todos sus ataques apuntaban a sus brazos, piernas, cuello y corazón. Esto sorprendía por mucho a Fred, pero él también tenía la misma forma de ataque con la diferencia de que él solo apuntaba a la cabeza. Era una pelea muy reñida, pero en una fracción de segundos Issei había logrado herir nuevamente a Fred. Esta vez había logrado clavar su espada en su hombro. Issei había logrado inutilizar un brazo. El exorcista de mente era claro que Issei quería matarlo. No solo él están vengando a la familia que él había masacrado de forma cruel. No solo era eso, estaba vengando la muerte de dos inocentes criaturas y más aún una que todavía no nacía. Issei, dime una sola cosa: ¿por qué matar a una criatura que todavía no nacía? ¿Por qué lo hiciste? Fred, ¿por qué lo hice? Preguntas, es lógico, esa perera de ahí no era digna de traer a una basura como esa, y más porque estaba manchada por la esencia de un demonio y el otro era igual de culpable, así que no merecían vivir. Lo más interesante de todo fue ver cómo esa estúpida perra suplicaba por la patética vida de su bebé. Jajajaja, fue ya gracioso que lo disfruté. Cada súplica, cada grito que dio esa zorra fue de lo mejor. Issei, miserable, te mataré, no dejaré nada de ti, ni una sola esencia que valga la pena recordar de ti. Haré que sufras como hiciste sufrir a esta familia. Antes de que pudiera blandir su otra espada, Fred le había lanzado agua bendita a Issei y esto hizo que Issei perdiera el agarre de su espada, que aún seguía clavada en el hombro de Fred. Al ver al castaño aprovechó para soltarle una patada en el estómago y clavarle una espada en su otra pierna, lo cual provocó que Issei se derrumbara por el dolor. Uno más fuerte que el otro estaba vulnerable, pero antes de que algo más ocurriera fueron interrumpidos por una voz femenina con tono dulce. Padre Fred, ¿qué es ese ruido que escuché hace un rato? Fred, Asia, creí haberte ordenado que mantuvieras la barrera para que nadie entrara o nos localizara, pero veo que eres una inútil después de todo. Asia. Pero padre, vine Pepe, Kia. Asia había presenciado lo mismo que Issei, pero esta en vez de decir algo empezó a llorar. No pensó que la persona que estaba frente a él fuese un ser sin escrúpulos y que era capaz de matar a niños y mujeres. Ella logró ver a un joven pelicastaño mal herido. Ella rápidamente iba a socorrerlo, pero fue retenida por Fred. Fred, dime, Asia-chan, ¿a dónde demonios vas? ¿No pensarás en salvar a ese demonio asqueroso o sí? Ella, al escuchar que era un demonio, se sorprendió, pero aún así quería ayudarlo a como de lugar, pero esta nuevamente fue retenida de forma más violenta. Fred, realmente no entiendes, ¿verdad, monja de mierda? Es por eso que los del Vaticano te llamaron bruja. ¿Sigues queriendo salvar a demonios como si fueran personas normales o...? Ya entiendo, prefieres a los demonios en vez que a nuestro celo, ¿verdad, Asia? Pues déjame darte un castigo digno para una bruja como tú. Asia no pudo decir nada ya que fue tomada de sus manos e inmediatamente fue atada, y la situación iba empeorando cada vez más hasta el punto en donde Asia fue desprendida de su ropaje de manera salvaje. Esto fue observado por Issei y fue ahí donde nuevamente sintió ira e inmediatamente habló. Issei, tú maldito degenerado, no solo matas a gente inocente, sino que también violas a mujeres indefensas. Eres una maldita escoria. Drake, tal vez no sea momento, pero déjame usar la carta. Esta vez mataré una escoria. Drake, siento lo mismo que tu compañero, tu escoria humana. En mis muchos años nunca había visto a un ser despreciable como tú. No mereces seguir viviendo ahora, compañero. Mata a esta inmundicia de humano. Invocation Card. El Gauntelete por primera vez había hablado solo para que el ser que lo habitara insultada a Fred, e inmediatamente le había dado la carta para transformarse en su antecesor o al menos usar su poder. Issei. Install. Fred se había detenido solo para ver enfrente a un pelicastaño con un atuendo muy diferente a como era antes. Dense una idea, pero con el guantelete en el lado derecho de su brazo.
Era totalmente diferente esta vez, su guantelete estaba presente, era un estado diferente que la vez anterior. Esta transformación era algo que ni siquiera Drake entendía, pero aún así lo notó. El poder mágico de Issei aumentó de golpe, no solo por los aumentos que ya le había proporcionado Drake a Issei, esta vez era Issei quien emanaba gran cantidad de poder mágico, pero en un instante Issei se movió tan rápido que ni Fred lo notó hasta que ya estaba enfrente de él solo, para arrebatarle su espada de Issei, y de otro movimiento lo golpeó en el abdomen. La fuerza con lo que lo golpeó fue exageradamente brutal, que lo hizo estrella contra el muro. Issei solo observó a la chica, solo se acercó a ella y la desató de sus manos y habló. Issei, vete de aquí, es mejor que hayas ahora. La chica solo observaba de forma agradecida, pero fueron nuevamente interrumpidos por el loco demente. Fred, realmente eres fuerte en esa forma, vamos, dime cómo te llamas, así podré matarte sin culpa alguna. Iseo no respondió, ya que nuevamente se lanzó a atacar de forma más ágil. Su velocidad y ataque había cambiado de forma descomunal, era un nivel que ni siquiera Fred se acercaba a Issei. Mostraba una maestría agravante con las espadas. Fred por otro lado apenas si podía detener los ataques, era bueno, pero ya no podía detener los ataques de Issei, y menos con la herida que mostraba en su hombro. Esto lo ponía en desventaja hasta que habló. Fred, eres un desgraciado, todo este tiempo te estuviste conteniendo, maldito demonio, ¿cómo te atreves a jugar conmigo? Issei solamente respondió. Issei, ni siquiera he usado el 0,1% de mi habilidad ante ti, solo basta con movimientos simples, ni siquiera vale la pena que me ponga serio para matarte. Fred, tú maldito, ¿cómo te atreves a burlarse de toma esto? Aquel ataque nunca llegó, el motivo era simple, había sido detenido por un rubio de complexión normal. Esto había sorprendido a Issei y a Fred, la razón era simple, enfrente de él estaba el caballero de Rias Gremory, y antes de que pudiera hablar otras entidades ya habían aparecido. Veo que te divertirás con mi siervo. Ara Issei, ¿eres tú? Senpai, ¿eres tú? De las dos se sorprendieron al ver a Issei de su transformación de espíritu heroico. Ellas no lo sabía, pero la pelirroja ya conocía esta transformación, pero esta vez era diferente de la otra. Ahora se veía completa, es más, se podía sentir un poder mágico más elevado, pero estos fueron detenidos nuevamente por Fred, que habló. Fred, genial, primero un demonio mierda y ahora otro demonio marica. ¿Qué es esta reunión de mierda? Lo que ahora me pregunto es si tú eres el que da o eres el que recibe. Para ser un exorcista eres muy grosero, lamentó. Si interrumpo tu lucha, Issei, pero es hora de irnos. Issei solo respondió. Issei, apártate de mi camino, Kiba, no interfieras, ni tú ni nadie evitará que mate a esa escoria, y menos que le provoque el mismo dolor que le causó a esta familia. Issei nuevamente se lanzó a pelear contra Free, pero fue detenido por Kiba, aunque a duras penas logró detener el ataque de Issei y solo pudo desviar su ataque solo para que desapareciera y atacara por la espalda a Free, dejándole un corte a mitad de su espalda. Inmediatamente cayó al suelo por el dolor. Todos se sorprendieron de la velocidad de Issei y más aún que su actitud cambiara a una más seria. Era muy diferente esa transformación, pero no había tiempo que perder. Rias ya había sentido la presencia de los ángeles caídos, esto solo la alarmó más, no quedaba de otra, así que actuó. Rias, ¿a qué no? Koneko, quiero que detengan a Issei, ahora es momento de retirarnos. Ella al escuchar esto sabían lo que tenían que hacer inmediatamente. Akeno paralizó a Issei con una descarga eléctrica, la cual solo hizo que su cuerpo se entumeciera. Inmediatamente Koneko logró atrapar a Issei, el cual intentó forcejear, pero fue inútil, su cuerpo no respondía en lo absoluto. Antes de que pudiera hacer algo más observó a la monja y habló. Issei, Rias-sama, deje que esa chica venga con nosotros, se lo suplico, si la dejamos aquí, ella será mancillado por ese bastardo. Rias, lo siento Issei, no puedo hacerlo aunque quisiera, este círculo mágico solo puede transportar a mi nobleza, a nadie más, en serio lo siento Issei. Ahora Akeno, Kiba, Koneko, ahora salten al círculo mágico. Cuando escucharon la orden de su ama, estos inmediatamente se dirigieron al círculo mágico, pero antes de que pudieran desaparecer Issei habló. Issei, juro que te salvaré, te encontraré aunque me cueste la vida. Asia es una promesa, como héroe lo juro. Asia al escuchar esto solo responde. Asia, gracias por salvarme Issei-san, espero volvernos a ver. Esas fueron las últimas palabras que escuchó el castaño antes de ser teletransportado junto a sus compañeros. Issei, lo juro, te encontraré. Esas fueron sus palabras antes de quedar inconsciente por la parálisis causada por Akeno.